Buenas tardes, ¿cómo están? En esta nueva columna de maternidades, en este hermoso día soleado de la ciudad de Esquel, la verdad que son esos días que empiezan nos invitan al verano, al Total. calorcito, a todo, la verdad que es espectacular. Que se estire, Eli, que se Ay, estire hasta el fin de semana. por favor, yo quiero, hay algo, se ve que hay un pacto maléfico que Total. desconocemos entre el sol y los días laborales, porque está viniendo como una racha, decís, che, tengo que trabajar, hace falta que tiene este sol, este calor, y fines de semana cuando puedo salir Ah, un poco, lluvia es como que, ujú. evidentemente hay Hay algo ahí, ¿eh? algo, Hay algo. ahí se ve que hay un acuerdo que desconocemos, o capaz que no sé, no quiero ponerme religiosa, Yo pero a un karma de algo, no sé. creo que falta un capítulo de los X-Files de Scully y Mulder y tienen que venir a hacer eso acá a la Patagonia. Total, a A ver. investigar qué está pasando. Así que Todo, bueno, todo bien, Nelu, contento como sí, siempre de sí, la escucharte. verdad, bueno, gracias. Yo Ujú. vengo, la verdad que vengo contenta al espacio. Justo hace un ratito estábamos charlando es como un espacio también un poco de esto, de catarsis, de que es un poco también la idea, ¿no? De escuchar nuestras voces, de visibilizar, de escuchar las experiencias del maternar en todos los desafíos, todos los contextos, todo lo que eso implica. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, Me copa la columna esta, ¿sabes qué? Por la diversidad de temas e invitados e invitadas que tenés. Me encanta. Me copa mucho eso. qué bueno, porque aparte, viste Así vas. que a veces pareciera, viste que hay temas que pareciera que se acaban diciendo, no se acaba, tenés, como siempre hay, como que hay más, porque en realidad, de alguna manera siempre vamos siguiendo el calendario feminista, con fechas, efemérides, porque la verdad que está buenísimo para ir tratando distintas temáticas. Y este último tiempo, bueno, iniciamos el ciclo de entrevistas que Ujú. en su momento fue más orientada a distintos paradigmas de crianza. Y después, bueno, iniciado el mes de las maternidades, la propuesta fue justamente invitar a madres en distintos oficios, profesiones, vocaciones, y cómo, digamos, va sucediendo, digamos, en los distintos entornos, en los distintos contextos, sobre todo que cada vez tenemos, digamos, más, o por lo menos desde lo oral, o por lo menos en algunos ámbitos, de decir, che, pará, yo quiero maternar y quiero muchas más cosas, ¿no? Que antes era como mucho más como reducido. Entonces, me parece también como que son espacios que los tenemos que defender a Total. uñas y dientes, porque sabemos que el contexto actual y las políticas de este gobierno no nos acompañan en ese sentido. Entonces me parece que apelar a lo comunitario, a lo colectivo, a la escucha de uno a uno es como clave. Así que bueno, un poco en ese sentido es que iniciamos el ciclo de entrevistas de mujeres madres y cómo es esa vuelta al trabajo luego de tener de una hija, un hijo y todo, digamos, todo lo que eso implica en un contexto de puerperio tan crudo y en entornos que lamentablemente todavía siguen siendo muy obstaculizadores, ¿no? Y lo que más necesitamos en esos momentos, que en realidad a lo largo de toda la maternidad, son entornos que nos faciliten, que nos acompañen. Así que bueno, en el día de hoy tenemos una invitada especial. Gracias, Flor Alvar, por venir. Tenía ganas hace rato de invitar a una madre y docente. Flor es profesora de inicial, tiene un hijo que hoy tiene 17, tu hijo, ¿cierto? 16. 16, bien. Flor fue madre adolescente, ahí se me hizo el curso de edades, vos si tuviste a tu hija a los 17 años, ¿sí? Ahí bien. Digo bien, así que quería un poco conversar, digamos, cómo fue esa maternidad a una edad tan joven, esto estamos hablando del año 2008, así que como para ponernos en contexto, qué información, iba a decir qué informaciones teníamos, pero en realidad qué informaciones no teníamos. Total. Así que bueno, queríamos charlar un poco de eso. Flor cuando fue mamá, ella todavía estaba yendo al secundario y bueno, hace un ratito conversábamos un poco de cómo fue ese momento con ella siendo, bueno, tan chica, la vuelta a la escuela. Bueno, primero que nada, vamos un poco como a lo previo, ¿no? El año 2008, educación sexual integral, no teníamos. Flor, vos vivías acá en Esquel,
ibas a la escuela y ¿recordás haber tenido algún espacio de intercambio de educación sexual, algo que No, recuerdes? solamente lo típico en la clase de biología, hablar, bueno, sobre métodos anticonceptivos y ahí Pero así muy por arriba. muy por arriba era una o dos clases que conversábamos acerca de eso y ahí terminaba, bueno, ese era nuestro acceso a la información. Tampoco estaba muy desarrollado el tema de internet, no había acceso en todas las Claro. casas, entonces no podíamos acceder desde ahí a otro tipo de informaciones. Claro, me imagino en esa época que, digamos, lo poco que quizás teníamos de acceso a alguna información de métodos anticonceptivos, de sexualidad, era bastante entre pares, porque no sé si habrá sido tu caso, pero nosotras, yo me acuerdo de mi grupo de amigas, nos pasábamos información y muchas veces era bastante errónea. Claro, eso era lo Entonces, lo eso también es lo que Claro. sucedía, ¿viste? Como con esos ánimos de saber, che, ¿qué onda este tipo de exploración, de buscar del placer de la curiosidad? Y eso por ahí la información que circulaba. ¿Vos te pasaba, por ejemplo, con tu grupo de amigas, como que te acordás de conversar, tipo, respecto a la sexualidad, a los encuentros, o era más como, Sí conversábamos, pero estaba como mal visto, ¿viste? claro, La que pretendía tener relaciones sexuales era una sucia. claro, Entonces, bueno, la compañera que por ahí te decía, yo me cuido con esto, o en la salita tal cosa, que por ahí tenían mamás que las acompañaban o de manera autónoma, eh, iban a la salita para acceder a algún método anticonceptivo, nosotras era como, no claro, puede ser, ¿qué es lo que está haciendo? claro, claro. Eh, y sí, era ese conocimiento que el otro te pasaba y que como vos decís, por ahí no era tan correcto. Claro, aparte pensamos que era, o sea, corría el año 2008, no había información, esta última ola del feminismo todavía no se había, digamos, desencadenado, entonces eran como muchos factores que también no acompañaban a un desarrollo sexual pleno, con capacidad o sea, de información, de decisión. Entonces pienso que, claro, lo poco, y bueno, y también con este obstáculo de no tener acceso de repente a internet, bueno, que tampoco las fuentes de internet son confiables. Confiable. Em, entonces, claro, bueno, me imagino bueno, que habrá sido un momento de esto, de un complejo, de muchos desafíos. ¿Tuviste vos acompañamiento? Hoy charlábamos un poco respecto al rol de la institución educativa. ¿Tuviste sí acompañamiento familiar? Eso que también conversábamos un poco que fue bastante como fundamental. Claro. Yo, bueno, cuando conversamos antes de que comience la entrevista sobre la vuelta al trabajo, yo digo, bueno, yo no tuve que volver al trabajo, tuve que volver a la escuela. Y en ese momento lo que sucedía en ese año era que generalmente las chicas que se quedaban embarazadas no volvían al colegio después de parir. Sí transitaban su embarazo en la escuela, pero cuando llegaba el momento de tener a su bebé, ya no retornaban. Entonces, bueno, mi preparación, yo parí durante el último año de secundario, en la primera semana. Entonces esa semana fue como de organización. Bueno, ¿cuánto tiempo puedo faltar a la escuela después de tener a mi hijo? Y 17 medio, años. 17. Wow. Y medio que nadie sabía, porque la escuela no estaba preparada para albergar a una estudiante que había sido madre. Y claro, y que estaba decidiendo volver. Es como Claro. cuando van y te tocan el timbre con alguna campaña religiosa, les abrís y entran y de repente no saben qué decirte porque no esperaban que eso suceda, ¿no? Claro. Es como que me imagino que desde la institución como que lo habitual era el abandono escolar. Y vos Claro. como rompiste con eso, que es un montón. Sí, y Muchísimo. pude romper con eso gracias a, bueno, a que tuve el apoyo de mi familia, que si bien, bueno, fue un shock Obvio, sí, para obvio. mí y Ujú. para mi mamá y para mi papá, siempre estuvieron acompañando que yo pudiera terminar la escuela y que después de la escuela pudiera seguir desarrollando alguna otra carrera, porque sabían que eso iba a ser mi pasaporte a que pudiera criar Total. a mi hijo. Ujú. Claro. Pensaba esto qué importante, digamos, por un lado, o sea, la contención de tu familia de origen, digamos, la contención afectiva como fundamental y este mandato
de continuar con la educación, con diciendo, che, esto va a ser un recurso propio del cual, digamos, que te vas a tener que apropiar para poder darle continuidad a tu vida, a tener un trabajo que te guste, a abrir, digamos, las posibilidades digamos, que tienen que continuar, digamos, y ese sentido me parece como fundamental esto, digamos, que estás contando lo que fue digamos, tu caso, tu contexto personal. Sí, tener una red de contención para mí fue fundamental, porque de hecho conozco o vi historias de otras compañeras que por ahí no tuvieron ese soporte eh, y no pudieron continuar ni sus estudios, ni sus proyectos, ni nada de todo lo que uno se imagina cuando es adolescente, ¿no? Que Claro. soñás un montón de cosas y por ahí ver esos proyectos truncados por la maternidad es súper doloroso. Claro. Una consulta, ahí estaba buenísimo lo que decía Eli del contexto familiar, como un lugar de cobijo, también de impulso y de ayuda, y también el contexto yo me quiero situar en el que tiene que ver con la comunidad educativa. Por un lado, la parte más relacionada a la docencia, directivos, etcétera, y a lo que tiene que ver con los compañeros y compañeras. ¿Fue un colchón? ¿Fue algo de apoyo o se vivió de otra manera eso? Fue por parte de mis profes y del equipo directivo de la escuela, yo la verdad que más allá de que la situación era una papa caliente y nadie sabía bien qué hacer, fueron muy amorosos y muy Qué lindo. amorosas conmigo. Con las herramientas que había en ese Con momento. lo que había y con lo que tenían y más allá de esto que te decía de que no sabían muy bien qué hacer, yo siempre me sentí muy apoyada y muy acompañada por mis profesores, por mis profesoras, por la directora. Bueno, la escuela que yo fui, que es la 735, es una escuela, es una comunidad bien chiquita, entonces nada, nos conocían a todos y a todas, sabían quiénes eran nuestros papás, nuestras mamás, de qué trabajaban, qué hacíamos nosotros fuera de la escuela. Claro. Entonces, al conocer, en particular hablo sobre mí, mi contexto, me acompañaron, bueno, de la mejor manera que pudieron. Siempre resalto eso, que fue desde la amorosidad y nunca desde el juzgarme como, la que te mandaste, Florencia. Claro. ¿Y los compañeros y compañeras? Y con los compañeros y compañeras me pasó que, bueno, que yo tenía mi grupo de amigas que en ese momento, bueno, me dejaron un poco sola. Ujú. También, bueno, hoy lo miro a la distancia y eh, también había muchos juicios Claro. sobre lo que había pasado. Claro. Cómo a Florencia le pasó eso, cómo su familia tal cosa. Entonces, como que de a poquito se fueron alejando, pero bueno, tuve la fortuna de que otras personas que no eran ni mis amigas, ni se juntaban conmigo, ni nada, me albergaron y me acompañaron durante todo el trayecto de mi embarazo y bueno, y después de parir también. Es que sí, eso es fundamental. Vieron que mientras te escuchaba, digamos, muchos procesos vitales o digamos, muy disruptivos en nuestras vidas nos traen duelos de vínculos, ¿no? Que de repente nos encontramos creando y los vínculos históricos que tenemos no están o no están para contener o no tienen ganas o no lo desean. Y esto pasa, digamos, siendo personas adultas y me imagino también en este contexto de adolescencia, que ya la adolescencia es un quilombo tremendo, o sea, porque realmente lo es, Tal si hay cual. algo que es la adolescencia, es mucho bardo, ¿viste? De querer explorar, de querer salir. Entonces decís, bueno, hay muchos vínculos que yo creía que eran como mis vínculos de amistad o lo eran en ese momento y generé nuevos vínculos, ¿no? También es como esos nuevos vínculos en estos contextos son como fundamentales, porque realmente si hay algo que también hablamos con frecuencia en este espacio, es el tema de la soledad, que también es también un poco un mal de época, sobre todo de la pandemia para este lado, cuando hay mucha vida virtual, porque también el celular, el WhatsApp, todo eso te come mucho de los vínculos, de la presencialidad, de esto que estamos haciendo acá, que nos estamos hablando y nos estamos mirando a los ojos. Yo a Flor la conocía personalmente, nos conectamos por Instagram. Y hay algo de esto del cuerpo que es como súper necesario, ¿no?
Entonces pensaba si en este contexto, con la información que tenemos hoy en día, toda esa soledad para criar se siente un montón. Me imagino año 2008, adolescencia, con un embarazo, un puerperio, un mandato, o sea, como una familia de origen muy presente, muy contenedora y a la vez un mandato de estudio como muy presente, que también me imagino, no sé vos cómo lo sentías en ese momento, este mandato de, che, tenés que seguir estudiando. ¿Te pesaba? ¿Era un refugio? ¿Cómo te sentías de ir a la escuela? No sé bien cómo lo sentía. Viste que hay cosas que se borran un poco, ¿viste? Yo siento que era algo que había que hacerlo, ¿viste? Claro, Yo sabía que tenía que seguir estudiando y yo tenía ese deseo, porque tenía muchos proyectos para mí y yo quería terminar la escuela y quería profesionalizarme en algo. Ya a esa altura yo ya sabía que quería ser docente, todavía no sabía de qué, eh, pero sí, mi gran temor cuando vi el test positivo fue, uy, primero no voy a poder seguir bailando y segundo no voy a poder estudiar. Esas eran mis dos preocupaciones, sumado a que, como le digo a mi mamá y a mi papá, esto que está pasando. claro. Perdón, ¿qué danzas bailabas? En ese momento bailaba folclore. Ahora, bueno, sigo bailando, por suerte. Siempre, bueno, esto estuvo siempre presente en mi familia y yo durante estos 16 años que llevo maternando siempre pude volver a la danza, que también es eso, el arte fue como parte También un de mi refugio, ¿no? refugio, sí. Flor, y digamos, darle la continuidad a este embarazo fue, digamos, la única opción posible. ¿Cómo fue ese tránsito, si nos querés contar un poco? No, en ese momento, bueno, estaba la posibilidad de tenerlo o de acceder a un aborto. Claramente en el año 2018 la palabra aborto o interrupción del embarazo era mala palabra. Entonces, bueno, fue como ver cómo era la movida. Y visitamos algunas clínicas. eh, sí había como esto de la mirada hacia mis padres de que cómo no cuidaron a la piba Claro, y hacia mí de que, bueno, una mirada, Un peso terrible, sí, ¿no? tremendo. Eh, y esto también, no había demasiada información. claro, Entonces, mi asociación en ese momento con 16 años era abortar, era morir. claro. Eh, y Aparte todo en un contexto como todo sí, así, de viste, que no se puede ventilar mucho. a ver, yo me pongo a pensar en esto también. Imagínate que lo difícil que era en aquel contexto para adultos, ¿no? Pero Ujú. imagínate tener que andar con toda esa estigmatización que había y encima todo por abajo, todo oculto, porque con 16, 17 años es Claro, increíble. tremendo. Y bueno, y la decisión, bueno, conversaba con mi familia, eh, mi mamá y mi papá me acompañaban en la decisión que yo quisiera tomar y mi miedo más grande era morirme, así que Claro, decidí tener a mi bebé. Hoy por hoy ya sabemos que hay más probabilidades de morir pariendo que de morir por una interrupción de embarazo. Así que bueno, la decisión fue continuar con el embarazo de mi hijo. y el papá de tu hijo estuvo, digamos, estuvo durante un tiempo, después él te acompañó durante la gestación, o sea, estuvo como pudo también, tenía tu edad, él era o más Él era un grande. poquito más grande, él tenía 18. También, bueno, hoy por hoy no está presente, él decidió cuando Bautista tenía alrededor de 2 años, bueno, ya no participar ni de la crianza de él, ni de ninguna otra cosa que tuviera relación Ni cota con alimentaria, nada. nada. Eh, sí, bueno, durante el embarazo y durante esos primeros años él estuvo presente, convivimos. Siento que también lo hizo de la manera que pudo. Ninguno de los dos sabía muy bien qué era maternar o paternar. Yo Claro, hoy miro para atrás y cuando nos fuimos a vivir juntos, que yo tenía 18 años,
yo no sabía tan bien qué estaba haciendo, no sabía cocinar, no sabía prender un lavarropas, no. Era como una niña jugando a la casita con un bebé. Claro. O sea, yo te escucho y digo, o sea, me pasó, imagínate, a veces nos pasa también cuando somos personas adultas que te encontrás con un bebé y no sabés qué hacer. ¿Qué es esto? Me imagino, claro, con 17 años, ¿no? Y yo acá no puedo evitar, o sea, pensar, digamos, el tema de los contextos, la importancia de contar con información, la importancia de una ley de educación sexual integral. Porque realmente está como comprobadísimo que cuando tenemos información, conocemos nuestros derechos, podemos desterrar informaciones, mitos erróneos y poder, digamos, decidir Por una calidad de vida mejor, ¿no? una Una calidad de vida salud. mejor, acorde a nuestros deseos, a nuestros sentires, a... Casi te diría básico, si uno lo pone a pensar. Una calidad Sí, de vida básico, no está un derecho humano, un así. derecho Y humano de así hecho, como... bueno, también asociar la sexualidad al placer, Ujú. digamos que en ese momento no pasaba. Y hoy por hoy, bueno, yo tengo mi hijo adolescente y sus amigas y amigos están mucho en mi casa. Decí la verdad, Y estás celosa. Ya empezaste, te empecé a notar las ganas. no, para nada. No, estoy Y gerrando. está buenísimo porque podemos tener estas charlas. Uno puede explorar la sexualidad de la manera que quiera, siempre y cuando sea con los cuidados pertinentes y con el Claro, consentimiento de ambas personas. Y eso me parece súper importante también, sí, desmitificar que las relaciones sexuales son una vez que te casaste, una vez que tenés un novio, no sé cuántos años. eh, totalmente. Y qué importante también, digamos, este traspaso de información necesariamente tiene que ser, digamos, de una manera asimétrica. Tiene que haber una persona adulta que pueda que transmitir información, que pueda, digamos, orientar, que pueda contener, que pueda acompañar. Porque realmente esto que trae Flor también tan importante, hoy siendo madre de tu hijo adolescente, que aparte crecieron, o sea, juntos, sí, fueron a como la par. creciendo a la par, digamos, y tener como esa posibilidad de diálogo, de decir, che, bueno, la sexualidad es un montón de cosas, es una forma de vincularse, de relacionarse y sobre todo de placer y de goce, digamos. Ese goce también llega a través de contar como con información real y poder disfrutar y poder explorar siempre, bueno, en el contexto, por supuesto, de consentimiento y acorde a la edad, ya sea, bueno, en la adolescencia, en cada etapa como exploratoria, ¿no? Y pensaba, bueno, esto que traías también, esto que, bueno, que con tu hijo fueron creciendo un poco así como a la par. Después, bueno, esa experiencia de haber convivido también con el papá de tu hijo y haber vuelto al hogar. ¿Cómo fueron esos años también o sea, porque, digamos, estabas criando a tu hijo, digamos, trabajando en tu hogar, con tu mamá, tu papá, con tu hermano, estabas estudiando también, porque, bueno, ahí fue cuando iniciaste el profesorado inicial y aparte, y aparte trabajabas, digamos, fuera de tu casa, digamos, de También. manera remunerada. Digamos, eran como muchos frentes. Sí, muchas cosas para hacer que claramente no las hubiera podido hacer si no hubiera estado mi mamá acompañándome. En ese momento, bueno, yo cuando decidí terminar el vínculo con el papá de mi hijo necesitaba una entrada de dinero, si bien claramente en mi casa no me lo exigían, para mí volver a la casa de mis papás representaba cierto fracaso. A Claro, mí no me había ido bien, no me había ido bien en principio quedándome embarazada a los claro, 16 sí, y después yo decía, bueno, si yo me quedé embarazada, voy a vivir con el papá de mi hijo y esto me va a salir bien y vamos a tener una familia, nosotros claro, tres. Y que no hubiera funcionado para mí representaba eso, representaba haber fallado. claro, Entonces, bueno, yo necesitaba sentirme también un poco autosuficiente y bueno, busqué un trabajo y trabajé, estudié Wow. y intenté estar presente en los momentos que podía también de la vida de mi hijo porque le claro, consumía mucho tiempo y la mayor parte del tiempo estaba mi mamá con él. claro.
Qué importante, bueno, este rol de tu propia madre acompañando este momento, este crecimiento. La verdad como que es como fundamental, ¿no? La verdad que mientras te escuchaba pensaba bastante eso, cómo fue tu trayectoria distinta a las de otras maternidades durante la adolescencia. Así que, bueno, nada, te escuchaba un poco... Muy, muy fuerte, ¿no? Sí, Escucharte hablar. Y uno porque se sitúa cómo hacerlo en aquel momento, ¿no? Ahora sería difícil, tenemos muchas más herramientas y una amplitud más, pero me imagino en aquel momento, todo el tiempo me surgía trasladarme a aquel momento. Claro, La claro. yo estigmatización de... hoy lo veo a mi hijo o veo a sus amigas y digo, claro, por eso pensaban que yo era la hermana de mi hijo. Y claro, por eso el resto decía Ujú, que es una nena con un bebé. Y porque Claro, vos no te claramente veías en ese momento yo no, así, yo para sí, mí era grande y sabía hacerlo y lo estaba haciendo claro, bárbaro. Eh, esa fue mi claro, actitud. sí. Bueno, Flores también te escuchaba algo, como para un poco ir cerrando. Todos, digamos, todos los mandatos que te atravesaban desde un montón de que era, digamos, tener un hijo a los 17 años, la falta de información, que de conformar una familia, qué es el éxito y el fracaso, digamos, todos esos mandatos, los prejuicios, che, cómo no la cuidaron, todo el patriarcado y tantas cosas Sí, que pesaban mucho en los hombros y que no ujú. dejaba de ser una adolescente, una niña casi de 17 años, ¿no? Y qué importante como arrancarnos y despojarnos de todo eso que realmente no nos pertenece. Digamos, realmente es algo que no es nuestro, que es de afuera, que no tiene que ver con nuestros deseos. Y vuelvo un poco a lo que venimos como conversando de, che, hay que tener información y todo este quilombo de buscar información, encontrar lo que tiene más que ver con nosotras mismas, ¿no? Como Total. eso como fundamental, claro. ¿no? Que un poco también es esto que traías vos de tu hijo con sus amistades en tu casa, que evidentemente hay algo de eso que sobrevuela porque hay una madre que vivió la experiencia de lo que pesaban los otros mandatos, ¿no? Digamos, los contextos en otra época y todo. Dices, "Che, yo esto no quiero que le pase a mi hijo, ¿No? Y ¿no? celebro el feminismo. Yo siempre digo que a mí el feminismo me salvó la vida. Poder quitarme encima todos estos mandatos y todas las cosas que yo pensé que estaba haciendo mal, o que yo no tenía una familia, o sentir esto, que yo había fracasado en ese proyecto. Hoy por hoy yo tengo una familia de dos, somos mi hijo y yo, y bueno, nuestros animales, y esa es nuestra familia y la verdad que la pasamos bárbaro. A veces no, porque bueno, la Por adolescencia supuesto, es la vida. es medio compleja, eh, pero hoy por hoy yo me siento muy feliz con lo que hemos logrado y no siento que haya sido un fracaso. Claramente, si yo a los 16 hubiera tenido otro tipo de información, no hubiera estado acá Claro, charlando con vos sobre claro, sí, la maternidad. absolutamente. Qué lindo, Flor, todo esto que traes, bueno, aparte tu Espectacular. familia interespecie, porque realmente si hay en estos momentos también toda esa cuestión de la familia de tradicional, digo, traer esto, digo, es importante como traerlo en el sentido que como hay tantas maneras de maternar, hay muchísimas maneras de tener o de hacer una familia. Ujú. Entonces, me parece que cuando fracasamos es cuando no hacemos espacio de lo que deseamos. Y vos claramente triunfaste por todos lados, Flor. Así Yo que, siento que sí. Sí, una winner, ¿eh? Una total, winner total. total. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia de maternidad con nosotros. Así que, bueno, te agradecemos un montón. Seguramente te volveremos a invitar en otra Bueno, ocasión. Así que, bueno, muchas gracias y sobre todo éxitos en atravesar la maternidad con un con un adolescente, que a mí por suerte adolescente. le falta. Es el desafío más Sí, yo grande. quiero un libro, si tenés algún libro que se me viene a mí. Algo. Gracias, de verdad, No, ¿eh? por favor, gracias a ustedes. Elu, ¿cómo te encontramos? Por Instagram, elu.puericultora y por Facebook, Linet Lloyd. Me rastrean, me buscan. Así que por cualquier consulta o tema o algo capaz que también quieran conversar, porque también llegan algunas personas que dicen, che, ¿por qué no hablas de no sé qué? ¿Por qué? Así que está abierta esa posibilidad, así que nos pueden escribir y conversamos. Y bueno, muchas gracias por este espacio, como No, siempre, gracias a Alvarito. vos, Gracias, Elu. Mau. Gracias, alucinante y diverso el espacio de